Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 108 de nuestro curso de precálculo. Continuamos con ejemplos de solución de ecuaciones circulares o ecuaciones trigonométricas. Y ya estábamos viendo este sexto ejemplo, de hecho sería un séptimo ejemplo, porque dimos primero un ejemplo aparte, ¿verdad?, para introducirnos en la solución de las ecuaciones circulares o trigonométricas, que dice así: 2 veces el seno cuadrado de z menos 11 seno de z menos 6 igual a 0. Ya habíamos dicho que notábamos que la expresión que está en el lado izquierdo, fíjense que es un trinomio, ¿verdad? Tres términos, 1, 2 y 3, que es cuadrático, mire. Llega a ti esta variable al cuadrado y aquí esa misma variable a la 1 en la variable seno de z, que es un trinomio cuadrático nomónico, ¿verdad? Porque fíjense que ni el primer coeficiente numérico ni el tercer coeficiente numérico en valor absoluto valen 1. Y que hubiésemos podido resolver por el método de factorización, ¿verdad? Factorizando el grado izquierdo, pero optamos por resolverlo por la fórmula cuadrática. Dicho sea de paso, fíjense que esa ecuación además nos da esta restricción para nuestra incógnita z, que es una variable griega, así es que esto sería una ecuación trigonométrica, no circular, ¿verdad? Tendremos que dar la solución como si fueran ángulos medidos en grados, ¿verdad? Dice que la variable, la incógnita z, va desde 0 grados hasta antes de llegar a 360 grados, ¿verdad? Bueno, pues optamos, como indicamos, usar la fórmula cuadrática, ¿verdad? Y encontramos finalmente que esa incógnita seno de z sería la negativo de b, el negativo de negativo 11, que es 11, más o menos. Pues cuando es más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c. Todo eso nos dio 13 sobre 2 veces el coeficiente numérico a, que en este caso es 2, 2 por 2, 4, ¿verdad? Y si yo evalúo esto, sería 11 más 13 es 24, dividido entre 4, que da 6. Y tendríamos esta solución para la incógnita seno de z, que vale 6. Y entonces, para usted buscar la incógnita z, diría, bueno, pues tenemos que buscar un ángulo medido en grados cuyo seno sea 6. Pero usted recordará que en la tabla de ángulos cuadrantales, en la tabla pequeña, no había ningún ángulo medido en grados cuyo seno valiera 6. Pues entonces usted intentaría a lo mejor usar la calculadora. Y si pone buscar el seno inverso de 6, va a encontrar que hay un error. ¿Por qué? Porque recuerde también que nosotros aquí estudiamos que las cotas de la función seno eran 1 y negativo 1. O sea que el valor absoluto de la función seno no pasa de 1, ¿verdad? O sea que no hay ningún ángulo o número cuyo seno llegue a valer 6, porque el seno de z no pasa de la cota superior mínima, que es 1, ¿verdad? Así que esta ecuación, esta solución para el seno de z no produce ninguna solución para la variable, la incógnita z, ¿verdad? Ahora, cuando cogíamos, ¿verdad?, el menos b menos la raíz cuadrada de cuadrado menos 4c, pues teníamos el negativo 11, que es 11, menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, que nos dio 13. Todo eso sobre 2 por a, que es 2, 4, ¿verdad? Y 11 menos 13 es negativo 2 sobre 4, y esto se reduce a negativo 2 sobre 4, se reduce a un medio. Así que, y este sí produce una solución para la incógnita z, porque sí, el valor absoluto de negativo un medio es un medio, que es menos de 1. Así que sí, hay ángulos medidos en grados cuyo seno vale negativo un medio. Así es que entonces decimos, bueno, pues ¿en dónde están las soluciones para esa ecuación que dice que el seno de z es negativo un medio? Pues está en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4, donde la función trigonométrica seno es negativa, ¿verdad? Porque recuerde que el seno, sea función circular o trigonométrica, es positiva en el cuadrante 1 y en el 2, en el 3 y en el 4 es negativa, como ocurre aquí. Bueno, pero entonces, para yo buscar esas soluciones en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4, tengo que buscar una solución en el cuadrante 1, dejando que el seno de z, recuerden, sea ese mismo valor, pero positivo, ¿verdad? Y de ahí obtendremos un valor para z, ¿verdad?, que será un ángulo en el cuadrante 1, donde el seno es positivo, y me servirá de ángulo de referencia para buscar los ángulos de hecho que son solución de nuestra ecuación en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Así es que, para dejar la z sola, ¿verdad?, buscamos el seno inverso, lo que está en el otro lado. Y el seno inverso de un medio, ¿cuál es el ángulo medido en grados cuyo seno es un medio? 30 grados. Lo conseguimos en la tabla pequeña, o lo debe tener ya en su memoria, ¿verdad? Bueno, pues entonces recordamos que en el cuadrante 3, que es donde de hecho aparece una de las soluciones para el ángulo z que yo estoy buscando, el número de referencia, en este caso el ángulo de referencia, ¿verdad?, porque es una ecuación trigonométrica, será ese ángulo del cuadrante 3, donde estoy buscando la solución, menos 180 grados. Y aquí yo saco que ese ángulo del cuadrante 3, que lo voy a dejar en el lado derecho, pero lo pongo aquí en el lado izquierdo aplicando la ley simétrica de igual a ser igual a el ángulo de referencia, que hemos encontrado que es 30 grados, y pasamos el 180 grados allá como más 180 grados, ¿verdad? Porque aquí es negativo, al transponerlo pasa a positivo. O sea que esa solución del cuadrante 3 para la incógnita z será
30 grados más 180 grados, 210 grados. Y ahí teníamos la primera solución para esa ecuación, la que aparece en el cuadrante 3. También recordamos que en el cuadrante 4 el ángulo de referencia se busca con esta fórmula de reducción, 360 grados menos el ángulo que esté en el cuadrante 4. De donde ese ángulo del cuadrante 4 que yo estoy buscando como solución para mi ecuación, ¿verdad? Lo pasamos al lado izquierdo y pasa positivo. Z del cuadrante 4 será 360 grados y este ángulo de referencia lo pasamos a la derecha restándolo, ¿verdad? Por transposición. Y el ángulo de referencia recordamos que era 30 grados, así que será el ángulo que está como solución en el cuadrante 4, el valor de la Z será 360 grados menos 30 grados, 330 grados. Y esa es la otra solución para esa ecuación, específicamente la que está en el cuadrante 4. Pues ahí tenemos dos soluciones para esa ecuación, que son las dos que cumplen, ¿verdad? 210 grados y 330 grados. Bueno, fíjense en este séptimo ejemplo que dice tangente de 3x menos cotangente de 3x igual a 0, donde ahora fíjense que nuestra incógnita es una letra latina, la x, así que esto sería una ecuación no trigonométrica, sino circular. Y aquí en la misma ecuación nos imponen esta restricción para esa incógnita x va desde 0 hasta antes de 2pi. ¿Okay? Bueno, notamos que en el lado izquierdo de esa ecuación que estoy intentando resolver ahora hay dos funciones circulares, ¿verdad? La tangente de ese número real 3x y la cotangente de ese número real 3x. Y recuerde que una de las recomendaciones para resolver ecuaciones trigonométricas es que usted trate de tener solamente una función circular o trigonométrica, ¿verdad? Bien, pues entonces notamos o recordamos que hay una identidad circular fundamental de recíproco. Dice que la cotangente, el número que sea el recíproco de la tangente de ese número. Así que si aplico eso para convertir nuestra ecuación circular en una que tenga solamente una función circular, tendremos la tangente de 3x menos, en vez de cotangente de 3x ponemos, ¿verdad?, el recíproco de la tangente de 3x, ¿verdad? Es igual a 0. Y ahora fíjense que tenemos así una ecuación circular que tiene nada más la función circular tangente. No tenía dos, no tiene dos ahora, sino una sola, la tangente de 3x, ¿verdad? Bien, y fíjense que esto es una ecuación, ¿sí?, circular fraccionaria, porque contiene una fracción. Así que vamos a tratarla como una ecuación fraccionaria. ¿Qué se hacía con ecuaciones fraccionarias y qué aprendimos desde el álgebra elemental a hacer con las ecuaciones fraccionarias? Que usted primero elimina todas las fracciones que contenga esa ecuación fraccionaria. En esta ecuación fraccionaria, fíjese que nada más hay una sola fracción, que es esta que dice 1 sobre tangente de 3x. Y usted lograba eliminar esa fracción de esa ecuación fraccionaria, ¿verdad?, multiplicando ambos lados de su ecuación, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, por el mínimo común múltiplo, o sea, por el denominador común que hubiese entre las fracciones que contuviera su ecuación fraccionaria. Pero esa ecuación fraccionaria además tiene esa fracción y su denominador es tangente de 3x, pues ese es el mínimo denominador común de las fracciones, que es una sola, que contiene esa ecuación fraccionaria. Así que aplicamos la ley de multiplicación de las igualdades multiplicando ambos lados de nuestra igualdad por ese mínimo denominador común, ¿verdad? Y claro, fíjese que ocurrió lo siguiente, ¿verdad? Al multiplicar tangente de 3x por ella misma da el cuadrado de la tangente de 3x. Aquí al multiplicar esta fracción que tiene la tangente de 3x aquí en el denominador, cancela la tangente de 3x con la tangente de 3x y nos queda menos 1 igual a 0. Y notamos ahora que esta es una ecuación cuadrática en la incógnita tangente de 3x. Incompleta o pura, pero claro, porque tiene tangente cuadrada de 3x, pero no tiene tangente a la 1 de 3x. No como esta que era una ecuación cuadrática completa en la incógnita seno de z, porque fíjese que tiene al cuadrado, el seno de z también la tiene a la 1. Aquí tenemos la tangente al cuadrado nada más, así que esto es lo que se llama, recuerde, una ecuación cuadrática incompleta o pura, que la resolvemos como tal. ¿Y cómo se resolvían las ecuaciones cuadráticas incompletas o puras? Usted dejaba la incógnita al cuadrado solo en el lado izquierdo y movía la constante al lado derecho. Así que aquí al transponer el 1 al lado derecho pasa positivo 1. Y ahora para pasar de tangente cuadrado de nuestra incógnita al cuadrado a la incógnita a la 1 buscamos la raíz cuadrada de esa incógnita, ¿verdad? Y claro, si esto es igual a esto, pues da lo mismo buscar la raíz cuadrada de esto que sustituir esto por 1, la raíz cuadrada de 1. Y aquí recuerde que por una propiedad de radicales que vimos en el álgebra intermedia, esto sería, ¿verdad?, el valor absoluto de la tangente de 3x y la raíz cuadrada de 1, recuerde que es 1. Así que si el valor absoluto de la tangente de 3x es 1, eso quiere decir que la tangente de 3x, esa variable puede ser que sea 1 positivo o 1 negativo, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que si la tangente de cierto número es positivo o negativo, ese número puede ser que esté en el cuadrante 1, donde la tangente es positiva, en el cuadrante 2, donde la tangente es negativa,
en el cuadrante 3 donde la tangente vuelve a ser positiva o en el cuadrante 4 donde la tangente vuelve a ser negativa. Así es que en este caso vemos que el punto trigonométrico que le corresponde a ese número 3x puede estar en el cuadrante 1, en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4. En los 4 cuadrantes puede estar, ¿verdad? Así que vamos a conseguir soluciones en cualquiera de los 4 cuadrantes, ¿verdad? Por esa razón que la acabamos de explicar. Nos dice que el valor de la tangente puede ser positivo o puede ser negativo 1, ¿verdad? Así que decimos eso. Luego, el punto trigonométrico que nos corresponde a nuestro número 3x puede estar en el cuadrante 1, el 2, en el 3 o en el 4, porque la tangente puede ser positiva o negativa. Así que estará en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces, recordamos, ¿verdad? Que para buscar esa solución en el cuadrante 1, consideramos que la tangente de ese número 3x sea 1. ¿Ya? Sea 1. Bueno, pues ¿qué quiere decir eso? Que ese número 3x será la tangente inversa de 1. Y recordamos que hay unos números cuyas tangentes son 1, ¿verdad? Tangente inversa de 1. ¿Y cuál es el número 3x en el cuadrante 1 cuya tangente es 1? Pi sobre 4. ¿Verdad que sí? Pi sobre 4. Bueno, pues ya tenemos un valor para 3x en el que está en el cuadrante 1, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa entonces? Miren, fíjense que entonces nosotros vimos, ¿verdad? Que como en este caso, la x, nuestra incógnita, ¿verdad? Latina, tiene esta restricción que va desde 0 hasta 2pi. Yo tengo ahí no x, sino 3x. Así que vamos a ver qué pasa con 3x. Pero observe que como la x está desde 0 hasta 2, antes de 2pi, si yo multiplico por 3 esa desigualdad doble compuesta, tendremos lo siguiente, que 3 multiplicado por 0 da 0, ¿verdad? El sentido de la desigualdad al multiplicar por algo positivo no se cambia. 3 por x da 3x, y el sentido de esta desigualdad tampoco cambia, porque estoy multiplicando por algo positivo, será menor que, y 3 por 2pi será 6pi. 3x puede llegar hasta 6pi, ¿ok? Así que eso quiere decir que una vez yo estoy en esta solución en el cuadrante 1, ¿verdad? En el cuadrante 1, yo puedo sumarle múltiplos, ¿verdad? De 360 grados, o sea, múltiplo de 2pi, para obtener ángulos de medida pi sobre 4 radianes, más múltiplos de 2pi, que son coterminales con ese ángulo de pi sobre 4, ¿verdad que sí? Y entonces vimos un teorema que decía que las funciones circulares o trigonométricas de un ángulo que es coterminal con otro son los mismos valores, ¿verdad? Bien, ahora, da la casualidad cuando yo hice la prueba de ese teorema que decía que entonces la función tangente de un número es lo mismo que la función tangente de ese número o ángulo más múltiplos de 360 grados, y si fuera un número como en este caso más múltiplos de 2pi, que es el equivalente en radianes a un ángulo de 360 grados, las funciones tangentes me da lo mismo, ¿verdad que sí? Pero cuando yo hice esa prueba también vi que cuando yo sumaba no múltiplos de 360 grados, sino múltiplos de 180 grados, o sea, múltiplos de pi radianes, como la función tangente y la cotangente también tenían periodo pi, los valores de las funciones circulares o trigonométricas que lo estuviéramos buscando a cierto número o ángulo, específicamente tangente o cotangente, también valen lo mismo, ¿verdad? Así que vamos a decir ahora. Entonces recordamos que para números pi sobre 4 más múltiplos de 360 grados, ¿verdad? Que es lo mismo que 2pi radianes, ¿verdad? El equivalente en radianes, así que pi sobre 4 más múltiplos enteros de 2pi, la función, cualquier función circular o trigonométrica
repite el valor de esa función circular o trigonométrica de pi sobre 4, y podemos pensar en las radianes si es que estamos pensando en ángulos coterminales, ¿verdad? Bien, pero en particular para la función tangente y la cotangente, pero vimos en la demostración de ese teorema referente a ángulos coterminales que para la función tangente, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? Tangente. Y la cotangente también. Estas repiten su valor para múltiplos enteros de 180 grados, ¿verdad? O sea, pi radianes. No es la equivalencia radial, porque fíjense que ahora estamos regando no con ángulos medidos en grados, sino con números reales que podemos identificar con radianes si es que pensamos que es la medida de algún ángulo, ¿verdad? Luego, por lo tanto, consideramos, vamos a coger los valores de 3x, que hemos visto que son es pi sobre 4, ¿verdad que sí? 3x, que es pi sobre 4, y vamos a sumarle el primer múltiplo de pi, ¿verdad? Porque supuestamente para la tangente, si yo cojo un número o un ángulo y le sumo un múltiplo de pi, el valor de la función tangente repite, ¿verdad? O sea, obtendremos otro número cuya tangente también es 1, ¿verdad? Y esto sería pi sobre 4 más, y recuerden que este pi está sobre 1, ¿verdad que sí? Y si está sobre 1, ¿verdad? Tenemos que buscar un denominador común que entre 4 y 1 claramente es 4. Y entonces para yo cambiar este 1 a 4 hay que multiplicar esto por 4. Y por el principio fundamental de fracciones también arriba multiplicamos por 4 y tenemos 4pi. Y esto da 5pi sobre 4. Pero fíjense que ese es un valor para 3x. Y recuerde que 3x no podía pasar de, encontramos por aquí, de 6pi, ¿verdad? Vamos a marcar esto con un 1. ¿Okay? Y fíjense que esto es menor que 6pi, porque 6pi, fíjense que es 24pi sobre 4, ¿verdad que sí? 24pi entre 4, el 24 cancela con el 4, entre 4 a 1 y entre 4 a 6, ¿verdad? Y fíjense que 5pi sobre 4 efectivamente es más chiquito que 24pi sobre 4, o sea que es menor que 6pi. Así que este valor es un posible valor para 3x, ¿verdad? Porque no se pasa de 6pi, que es hasta donde puede llegar 3x, ¿ok? Asimismo, si yo cojo ahora pi sobre 4, que es la solución en el cuadrante 1, perdón, que es donde buscamos la solución, ¿verdad? La primera solución. Y le multiplicamos el segundo, y le añadimos, perdón, el segundo múltiplo de pi, esto será pi sobre 4 más, y recuerden que esto está sobre 1. Y tenemos que tener el denominador 4 para poder sumar esas dos fracciones, ¿verdad? Así que el 1 multiplicamos por 4, el 2pi por 4, 8pi sobre 4 más un pi sobre 4, 9pi sobre 4, que también, fíjense que es menor que 6pi, porque 9pi sobre 4 es menor que 24pi sobre 4, que es lo que vale 6pi, ¿verdad? Y entonces si yo cojo pi sobre 4, que es la solución que hemos encontrado en el cuadrante 1, y multiplicamos el tercer múltiplo de pi, que es 3 por pi, ¿verdad? Tendremos el pi sobre 4 más 3pi, que está sobre 1, algo sobre 4, ¿verdad? Así que para cambiar este 1 al denominador como un 4 que necesitamos para poderlo sumar, multiplicamos por 4 y este 3pi por 4 da 12pi cuartos, ¿verdad? Ya sumar 12pi cuartos a un pi cuarto, 13pi cuartos, que también es menor que 6pi, que recuerden que vale 24pi cuartos y claramente 13pi cuartos es menor que 24pi cuartos.
Si a pi sobre 4 le sumamos el quinto múltiplo de pi, ¿qué obtendremos? Perdón, el quinto múltiplo, no, el cuarto múltiplo de pi, ¿verdad? Primer múltiplo de pi, segundo, tercero, cuarto múltiplo de pi. Esto será pi sobre 4 más, y aquí también, como esto será sobre 1, necesitamos el denominador con 4. 1 por 4 da 4 y 4 pi por 4 da 16 pi sobre 4, que más un pi sobre 4 da 17 pi sobre 4, que claramente también es menor de 6 pi, que vale 24 pi sobre 4. Si a pi sobre 4 le sumamos el quinto múltiplo de pi, esto será pi sobre 4 más, como esto está sobre 1, necesitamos un denominador como 4, ¿verdad? Entre 4 y 1 es 4. Este se queda igual, pero en la segunda fracción hay que multiplicar abajo por 4 y arriba también por 4, da 20 pi sobre 4, ¿verdad? Porque 5 pi por 4 da 20 pi. Así que esto será 1 pi sobre 4 y 20 pi sobre 4 da 21 pi sobre 4. Y esto también es menor de 6 pi, porque fíjense que 6 pi es 24 pi sobre 4 y 21 pi sobre 4 claramente es menor que 24 pi sobre 4. Si a pi sobre 4 yo le sumo el sexto pi múltiplo de pi, esto será pi sobre 4 más, y como esto está sobre 1, tenemos este denominador 4, ¿verdad? 1 por 4 da 4 y 6 pi por 4 da 24 pi, claro, sobre 4, así que será 25 pi sobre 4. Y este, fíjense que sí es mayor de 6 pi, porque 25 pi sobre 4 es más de 24 pi sobre 4, que es a lo que equivale 6 pi. Así que, por lo tanto, los primeros 5 valores, ¿verdad? De donde vemos que los primeros 5 valores obtenidos, al sumarle a pi sobre 4, que es la solución que encontramos para el cuadrante 1, ¿verdad? Múltiplos de pi, cumplen con la condición 1, que el 3pi no podía pasar de 6pi. Cinco valores obtenidos al sumarle múltiplos enteros de pi. Y les recordamos que cuando teníamos unas funciones seno, coseno, secante y cosecante, teníamos que considerar múltiplos enteros de 2pi, ¿verdad? Pero para el caso de la tangente y la cotangente, además de para múltiplos enteros de 2pi, las funciones tangente y cotangente repiten su valor, pero también para múltiplos enteros de pi, las funciones tangente y cotangente repiten sus valores, ¿ok? Satisfacen la condición en 1. En esta que dice aquí que el 3x no puede pasar de 6pi, ¿ves? No puede pasar de 24pi sobre 4. Muy bien. Luego, en consecuencia, eso quiere decir que 3x, el primer valor que tenemos, que fue el que encontramos en el cuadrante 1, ¿verdad? Es pi sobre 4. Y si yo, para encontrar cuánto es x, multiplicamos aquí por un tercio, ¿verdad? Para que este 3 cancele con este 3, nos queda que la x es igual a, y al multiplicar el lado derecho de esa ecuación también por un tercio, por aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, pi por 1 es pi y 4 por 3 es 12. Ahí tenemos la primera solución para nuestra incógnita x, ¿verdad? También 3x podrá ser entonces el primer valor que obtuvimos cuando ya pi sobre 4 le sumé el primer múltiplo de pi, que nos dio 5pi sobre 4, ¿verdad? Y si yo multiplico ahora por un tercio para dejar la x solita en el lado izquierdo, tendremos que la x, ¿verdad?, será igual a 5pi por 1 es 5pi sobre 4 por 3, 12. Ahí tenemos la segunda solución para nuestra incógnita x. También encontramos que 3x podría valer 9pi sobre 4, ¿verdad? Y si multiplicamos por un tercio también para dejar la x solita en el lado izquierdo, tendremos que la x, ¿verdad? Recuerden que se queda sola porque el 3 cancela con este 3. Será igual a 9pi por 1, 9pi sobre 4 por 3, 12. Ahí tendríamos la otra solución para nuestra incógnita x. 3x también podría ser el siguiente valor, que es 13pi sobre 4, que no pasa de 6pi, ¿verdad?
Y para dejar la x sola, multiplicamos por 1/3. Y esto será igual, equivalente a decir que la x es igual a 13pi por 1 es 13pi sobre 4 por 3, 12. Ahí tendríamos otra solución para nuestra incógnita x. También 3x podría ser el siguiente valor que encontramos para pi sobre 4 más algún múltiplo de pi. Nos dio 17pi sobre 4. ¿no? Así que para dejar la x solita, multiplicamos por 1/3, ¿verdad? Y esto dice que la x, ¿verdad? El 3 cancela, será igual a 17pi por 1 es 17pi sobre 4 por 3, 12. Esa sería la siguiente solución para x. Y finalmente, la última que valía era esta, ¿verdad? Porque ya cuando llegamos a la otra no funcionaba. Así que la 3x puede ser también 21pi sobre 4, multiplicamos por 1/3 nuevamente para dejar la x solita. Y tendremos que la x será igual a 21pi por 1 es 21pi sobre 4 por 3, 12. Ahí tendríamos la otra solución para x, ¿verdad? Pues fíjense que son las 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluciones que aparecen para la primera solución que encontramos, que se encuentra en el cuadrante 1. Vamos a ver la solución que se encuentra en el cuadrante 2 y esa solución en el cuadrante 2 más múltiplos de pi. Vamos a ver cuántos de ellos no se pasan de 6pi, que serán también entonces soluciones para la 3x. Y de ahí sacamos las soluciones entonces para x. Mucho trabajo, ¿verdad? Pero para eso está el lápiz y el papel, ¿verdad? Y el tiempo. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué pasaría en el cuadrante 2? Primeramente, vea que la solución pi sobre 4 que obtuvimos en el cuadrante 1 nos sirve como el número de referencia 3x sub r para hallar la solución en el cuadrante 2, que es la siguiente que vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a poner entre paréntesis, y en el 3 y en el 4, ¿verdad? Bien. Bueno, pero en el cuadrante 2, ¿cómo se busca el número de referencia que le corresponde a 3x, ¿verdad? La fórmula es pi menos el ángulo S 3x que esté en el cuadrante 2, ¿verdad que sí? Menos, ¿verdad? El ángulo de referencia en el cuadrante. ¿De dónde? Bueno, mire. Ajá. Bueno. De aquí en adelante, entonces, seguimos viendo cómo buscamos la solución en el cuadrante 2, ¿verdad? La solución en el cuadrante 2 y los múltiplos de pi, basándonos en esa solución del cuadrante 2, que también cumplen con la condición aquella 1, que no se pasen de 6pi, para entonces buscar la solución de x, no de 3x, sino de x, ¿verdad? Haciendo estas cosas, ¿verdad? Y después tendremos que hacer lo del 3 y lo del 4, pero yo voy a hacer ahora en la siguiente parte de esta lección las soluciones en el cuadrante 2. La solución en el cuadrante 2 y los múltiplos de pi, que generan otras soluciones también, cumpliendo con aquella condición dada en 1, y las del 3 y las del 4, estas se las vamos a dejar como ejercicio. Así es que nos vemos ya prontito en la segunda parte de esta lección, continuando con este problema. Nos vemos.